Hay una pregunta que los fanáticos del automovilismo se han hecho durante décadas. ¿Quién fue el mejor piloto que jamás existió? Algunos dicen Fangio, otros dicen Hamilton, unos pocos dicen Schumacher. Pero cuando le hicieron esa pregunta a Fernando Alonso, bicampeón del mundo, ganador de más de 30 carreras y uno de los mejores de su generación, su respuesta fue inmediata. No me puedo comparar con Ayrton Senna. Y Alonso no estaba siendo humilde, estaba siendo honesto. Porque Senna no solo era rápido, Senna era algo que el automovilismo no había visto antes. Era un hombre que lloraba mientras ganaba, que rezaba mientras conducía 300 km por hora, que podía hacerle 2 segundos por vuelta a los demás pilotos bajo la lluvia y con un coche inferior. Esta es su historia. 21 de marzo de 1960, Sao Paulo, Brasil. En una ciudad de concreto esmojo y ruido nace Ayrton Senna da Silva, hijo de Milton da Silva y Neide Senna, una familia de clase media alta con tierras y fábricas en el estado de Sao Paulo. Desde pequeño todos lo llamaban Beco, el apodo que le pusieron sus padres. Un chico tranquilo, inteligente, pero con algo dentro que no podía quitarse: la velocidad. Cuando Ayrton tenía 4 años, solo 4 años, su padre le regaló su primer kart. Era un kart real, pequeño, construido especialmente para él. Y lo que pasó a continuación fue casi inquietante. El niño no necesitó que nadie le enseñara, simplemente condujo, como si su cuerpo ya supiera lo que tenía que hacer. A los 13 años, Ayrton compitió oficialmente en carreras de kart por primera vez y ganó. A los 17 ganó el campeonato sudamericano del karting. Al año siguiente lo ganó de nuevo. Pero Brasil, para un piloto de carreras, era un callejón sin salida. Las oportunidades reales estaban en otro continente, en otro idioma y en otro mundo. En 1981, con 21 años, se subió a un avión con una maleta y un sueño que nadie más podía ver todavía. Y su destino era Inglaterra. El brasileño en la lluvia. Norfolk, Inglaterra. Un pueblo pequeño, frío, verde y gris. Aquí vivió Ayrton Senna durante sus primeros años en Europa. Sin fama, sin dinero propio y sin un nombre que alguien reconociera. Lo que sí tenía era un coche de fórmula menor, de los más básicos del automovilismo inglés, y con él empezó a destruir a la competencia. Fórmula Ford 2000, Fórmula 3, victorias y más victorias, marcando récords, el Macau Grand Prix, el campeonato de Fórmula 3 británica en 1983. Para 1984, Ayrton Senna da Silva ya no era un secreto. Los equipos de Fórmula 1 lo querían. Así que firmó con Toleman, un equipo pequeño, un coche menor, un presupuesto mínimo. Pero eso no importaba, porque Ayrton Senna estaba a punto de presentarse al mundo. Mónaco, mayo de 1984. Si hay un lugar en el mundo donde los pilotos hacen leyenda, es aquí, en este circuito imposible. Barrancos a la izquierda, barreras a la derecha, calles más angostas que un callejón, donde el margen de error es literalmente cero. Ese día llovía y no llovía suave. Llovía como si el cielo intentara borrar la carrera del mapa. Senna salió del puesto número 13 con un Toleman que todavía no tenía nada que hacer contra los McLaren, los Ferrari y los Brabham de la época. Y sin embargo, vuelta a vuelta, Senna empezó a avanzar. Vuelta 28, posición 12. Vuelta 29, posición 9. Vuelta 30, posición 5. Vuelta 31, 3. Vuelta 32, posición 2. Diferencia con Prost de 9 segundos. Vuelta 33, posición 2. Diferencia 7 segundos. Vuelta 34, posición 2. Diferencia 5 segundos. Vuelta 35, posición 2. Diferencia 3 segundos. Y entonces el director de carrera hundió la bandera roja. La carrera había sido detenida. Nunca sabremos si Senna habría ganado. Las matemáticas decían que sí y el ritmo decía que sí. Ese día en Mónaco, bajo la lluvia, con el peor coche de los punteros, un brasileño de 24 años le dijo al mundo entero: aquí estoy y no me van a ignorar. 1985, Lotus, su primera victoria en Fórmula 1. Bajo la lluvia, claro. Terminó con más de un minuto de ventaja sobre el segundo lugar. En 1988 llegó a McLaren y el automovilismo nunca volvió a ser igual. Y dentro de ese coche estaba Senna. Y también estaba su nuevo compañero de equipo,
Alain Prost, el francés, el campeón reinante, el hombre que estaba a punto de convertirse en el mayor rival que Senna jamás tendría. Prost era calculador, frío y técnico, le decían el profesor, porque conducía con la cabeza y ganaba carreras como un ajedrecista ganaba partidas con paciencia y precisión. Senna, instintivo, apasionado, espiritual, una vez, después de una vuelta de clasificación perfecta a Mónaco, una vuelta que él mismo describió como sobrenatural, Senna frenó el coche, se bajó y fue directo al motorhome. Cuando Ron Dennis fue a buscarlo, lo encontró sentado en silencio y le preguntó qué le pasaba y Senna respondió: "Me asusté, estaba tan metido en la zona, tan fusionado con el coche y el circuito que me di cuenta que si seguía empujando, algo podría salir mal. Paré porque sentí que era más rápido de lo que debería de ser seguro". Ese era Senna, un hombre que corría en el límite de lo que era físicamente posible, y a veces lo cruzaba. 1988, Senna campeón del mundo. Su primer título. Esa noche en la ceremonia, Ayrton Senna lloró. No de alivio, no de orgullo. Lloró pensando en Brasil, en los millones de brasileños que vivían en pobreza. Senna era el héroe de una nación, y lo sentía como una responsabilidad que le pesaba más que cualquier trofeo. 1989. La guerra entre Senna y Prost llegó a su punto más explosivo. Prost acusaba a Senna de ser irracional, peligroso, dispuesto a arriesgar la vida de otros por ganar. Senna acusaba de manipular políticamente la FIA para obtener ventajas que no podía ganar en la pista. Suzuka, Japón. La última carrera del campeonato. Senna necesitaba ganar. Prost, que salía segundo, solo necesitaba que Senna no ganara. En la primera curva, Prost tomó ventaja. Senna atacó durante toda la carrera. A 7 vueltas del final, Senna intentó pasar por interior. Prost cerró la puerta. Los dos coches chocaron y los dos quedaron fuera. Prost caminó hacia los boxes. El campeonato era suyo. Senna consiguió que empujaran su McLaren de regreso a la pista. Reinició, ganó la carrera y fue descalificado. Senna perdió el campeonato de 1989. Un año después, Suzuka, 1990. De nuevo la última carrera. De nuevo el título en juego. Senna pidió a la FIA que cambiaran la posición de la pole. Era una petición razonable, pero la FIA dijo que no. Senna, años después, admitió lo que hizo. Tomé la decisión en la noche anterior a la carrera. Si Prost me adelantaba en la primera curva, lo iba a embestir. Cuando empezó la carrera, Prost arrancó mejor. Senna no levantó el pie. Los dos coches chocaron y el campeonato fue de Senna. ¿Fue esto lo correcto? No, Senna mismo lo admitió. Pero entender por qué lo hizo requiere entender algo más profundo. Para Senna ganar no era solo ganar, era justicia, era Brasil y era demostrar que el mejor piloto debía de ser el campeón. Y a veces la obsesión con la justicia te lleva a cometer las mismas injusticias que odias. 1994. Senna firmó con Williams, el mejor equipo del paddock, el coche más rápido, la oportunidad de un cuarto campeonato. Pero desde el primer entrenamiento algo no estaba bien. El Williams FW16 era inestable, nervioso, un coche que exigía demasiado incluso a un piloto de la talla de Senna. Viernes, Rubens Barrichello, el joven brasileño protegido de Senna, sufrió un accidente brutal. Sobrevivió, pero por muy poco. Sábado, el austriaco Roland Ratzenberger murió en clasificación. Era el primer piloto muerto en la Fórmula 1 en más de 12 años. Senna estuvo en la escena del accidente, vio lo que pasó y algo en él se rompió. Esa noche Senna llamó a su familia en Brasil, llamó a amigos y junto a Niki Lauda y a su ex enemigo, habló durante horas sobre cómo reformar la seguridad de la Fórmula 1. Senna quería cambiar las cosas, nunca tuvo tiempo. 1 de mayo del 94. Séptima vuelta del Gran Premio de San Marino. En la curva de Tamburé, una curva rápida de alta velocidad, el Williams de Senna salió disparado de la trayectoria. Impactó contra el muro de concreto a casi 320 km/h. Ayrton Senna da Silva fue declarado muerto esa tarde. Tenía 34 años. En Brasil, el presidente decretó 3 días de luto nacional. Las calles de Sao Paulo se vaciaron. En el estadio de Interlagos, miles de personas llegaron espontáneamente a llorar juntas.
sin que nadie las convocara, porque Senna no solo era un piloto, era algo mucho más grande. Hay algo que los números no pueden explicar. El mejor clasificador de todos los tiempos, el piloto con el mayor porcentaje de victorias en lluvia de la historia, el hombre que un algoritmo eligió en 2020 como el piloto más dominante en cualquier periodo de 5 años que la Fórmula 1 haya visto, pero los números no explican por qué Lewis Hamilton lleva en su casco los colores del casco de Senna. No explican por qué Charles Leclerc dijo que si pudiera cenar con una persona de la historia del deporte, elegiría a Senna. Lo que Senna dejó no es un récord, es una pregunta, la pregunta más fascinante del automovilismo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera ido? Después de la muerte de Senna, la Fórmula 1 cambió sus reglas de seguridad de manera radical. Las barreras, los cascos, los coches, los circuitos, todo se rediseñó. En los 30 años que siguieron a la Imola del 94, la Fórmula 1 no perdió ningún piloto en carrera. Ayrton Senna murió para que otros vivieran. Y hoy cuando ves a Verstappen ganando en Suzuka, o a Leclerc en Mónaco, o a cualquier piloto levantando su casco sin miedo a morir en la pista, parte de eso es gracias al brasileño de Sao Paulo, que lloró mientras ganaba, que rezó mientras conducía 300 km por hora, y que en su último fin de semana de vida habló de ser el deporte más seguro para todos. Eso es Ayrton Senna, no el piloto más rápido de todos los tiempos, aunque probablemente lo fue, sino el más humano, el más contradictorio y el más apasionado. Un hombre que te decía querer ser mejor, en la pista y en la vida. Y escucha, si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona para quien hice este canal. Porque Puco Motorsport no es un canal donde hablamos de especificaciones técnicas y cifras aburridas. Este es el canal donde venimos a hablar del alma del automovilismo, de las historias que te ponen los pelos de punta, de los hombres y mujeres que convirtieron la velocidad en arte. Esto es solo el principio. La próxima semana vamos a entrar en el Infierno Verde, el circuito más peligroso de todo el mundo, al lugar donde los mejores pilotos del planeta van a demostrar que son exactamente eso, los mejores. El Nürburgring, 73 curvas, 20 kilómetros y una historia que empieza en el 27 y todavía no ha terminado. No te lo pierdas. Dale like si Senna te movió algo por dentro. Suscríbete si quieres saber qué sigue. Y en los comentarios cuéntame, ¿cuál fue el momento de Senna que más te impacta? ¿La vuelta de Mónaco bajo la lluvia? ¿El choque de Suzuka? ¿El Gran Premio de Brasil del 91 con la caja rota? ¿O la última pole de Imola? Dímelo abajo, voy a leer cada uno. Soy Puco y esto es Puco Motorsport.